Vamos a dar inicio a la grabación de la sesión del día de hoy. Bueno, en este momento hay 10 personas conectadas. Adicionalmente, estoy yo, entonces somos un total de 11 personas. Bueno, les comento que esta es nuestra última sesión de emprendimiento. Mm, Por ahí estuve hoy ya revisando algunas de las evidencias que han cargado en el Excel. No sé si de pronto ya les han dicho algo de la plataforma, si ya se puede usar sin problema o qué les ha dicho la instructora hasta el momento. A ver si me arreglan ese datico. Hola, Instru. No, pues realmente no nos han dicho nada, solamente que no podíamos cargar evidencias todavía. Sí, es que todavía están presentando algunos problemas de carga de evidencias, por eso es que no los hemos redirigido allá. Ah, ok, no, bueno, si todavía les dicen que no se ha podido solucionar eso, entonces seguiremos como lo estamos haciendo hasta el momento. Bueno, entonces, como les decía, pues hoy vamos a iniciar de una vez. La idea es que la sesión nos rinda bastante porque como les comentaba al inicio con los que estaban apenas llegando, tengo un compromiso familiar ahorita después de las 8, entonces la idea es agilizar para que no vaya a tener yo contratiempos y podamos cubrir todo lo que es la temática de esta sesión. Entonces vamos a iniciar de una vez. Voy a compartir pantalla. Listo. ¿Me confirma si ya está viendo la pantalla, por favor? Sí. Bueno, vale. Entonces, estamos dando inicio a la última actividad de aprendizaje que se conoce como la GA7-240-201-529, actividad de aprendizaje 3, que se llama establecer el modelo financiero y proyectar la viabilidad del emprendimiento. La idea es que con esta actividad ustedes puedan evaluar la viabilidad empresarial de la idea de negocio que plantearon en el Canvas. ¿Listo? Entonces, la idea es continuar con esa misma idea de negocio del Canvas y hacerle el modelo financiero. Entonces, yo he diseñado una plantillita que se las voy a compartir. Antes de que se me olvide, quisiera mirar algo. ¿Ustedes han revisado los chats de la reunión cuando nos hemos reunido anteriormente? Porque pues algunos me dicen que no han podido encontrar el material, pero yo aquí les estoy dejando toda la información del ¿qué? De la competencia. Miren, aquí están los documentos del ejemplo de Canvas, el resumen de la sesión, acá está el otro resumen de la sesión. Digamos que he estado compartiendo la información por el mismo chat de Teams. Lo que pasa es que si ustedes no tienen instalado el Teams, pues no les va a aparecer la información. Entonces, sí, la idea es que sí, solamente es ingresar y, pues, darle clic en cada uno de los documentos y ahí los pueden descargar. De todas formas, ya como plan B, si estoy manejando la idea de enviarles un correo, como lo hice la última vez, con la información de los documentos y el enlace del video de la grabación para que no tengamos inconvenientes, porque algunos me dicen que no lo han podido ver, que no pueden acceder, que no lo han podido descargar, etcétera. Bueno, eso era algo que quería como comentarles antes de que comenzáramos. Sin embargo, por aquí me dicen que sí, pero a mí no me deja descargar nada. Sí, lastimosamente no sé cuál es el problema que tenemos con Teams y no reconoce el correo Soy Cena como si fuera un correo de la organización, sino que lo reconoce como un correo externo. Entonces, cuando son correos externos, automáticamente le bloquea varias, digamos que opciones para que puedan acceder a los documentos. Pues tal vez es eso lo que no les permite.
Pero como les decía, pues finalmente yo les envío un correíto con la información de los documentos que trabajamos esta noche y de la grabación de la sesión apenas esté lista para que la puedan visualizar. Entonces, entrando así en materia, tenemos que hacer un modelo financiero. Esa es la evidencia que nos corresponde como última evidencia. También es grupal, así como hicieron la del Canvas. Y aquí el trabajo de ese modelo financiero es hacer 5 puntos específicos. ¿Cuáles son esos 5 puntos? Voy a leerlos muy detenidamente. Primero es construir un presupuesto de ventas en el cual se identifiquen los precios de venta unitarios de sus productos o de sus servicios, la cantidad de unidades a vender, los costos fijos y costos variables, así como definir el margen de contribución por producto y las ventas totales. Ese sería el primer punto. Yo tengo diseñado, como les digo, una plantillita que está en Word, la pueden ver acá. Ya esto cuando les copie o les haga llegar el correo con el resumen de la sesión, les voy a regalar este Word. Sin embargo, pues para poder manejar las cifras y hacer formulaciones y todo y que nos dé rápido como las respuestas de los datos, también tengo esta misma información. Ahí están los 5 puntos. Miren, el primer punto que es ventas, costos, gastos. Tenemos el segundo punto que va a ser el personal requerido o el presupuesto de personal. El tercer punto que es la estimación de activos. El cuarto punto que es el capital inicial. Y el quinto punto que es el flujo de efectivo. Entonces, eso lo diseñé también en un Excel. Entonces, he diseñado un Excel que estoy proyectando en este momento, como con los daticos para poder, como les decía, hacer formulitas o colocar los valores y que no se nos vaya como a complicar, porque pues a veces el Word molesta un poco con el tema de hacer cálculos. Se puede hacer, pero es un poco más lento, ¿no? Entonces, he cogido la información de esa plantilla y le he pasado a Excel. Como les digo, yo les comparto este documento para que les quede más fácil de trabajarlo. Continuando con la guía, entonces, el segundo punto dice, hay que elaborar el presupuesto de personal. Dice que plantee la cantidad de personal que lo va a apoyar en el emprendimiento, cuáles son los salarios que se van a ganar esas personas de manera individual, el cálculo de las prestaciones sociales por cada colaborador y un consolidado general. Como tercer punto, vamos a estimar los activos fijos necesarios para la puesta en marcha del emprendimiento. ¿Qué son los activos fijos? Generalmente son todos los equipos, las máquinas y todos aquellos elementos que requiero para hacer el montaje de mi negocio y poderlo poner a funcionar. Entonces, esos son los activos fijos. También tenemos un cuarto punto que es definir el capital inicial que ustedes como emprendedores van a requerir para iniciar las actividades de su emprendimiento. La idea es que definan adicionalmente no solo la cantidad, sino cuál es el origen de los fondos, si es un capital propio o vienen inversionistas o hicieron un préstamo o consiguieron algún tipo de subsidio, etcétera. La idea es que ustedes hagan como ese ejercicio de definir de dónde sacaron ese dinero. Y por último, cuando ya tengamos toda esta información, nos vamos a organizar algo que se llama el flujo de efectivo. En la guía habla del flujo de caja y balance inicial del emprendimiento. Yo solamente les voy a pedir el flujo de efectivo para que no vayan a tener muchos tropiezos porque pues esto requiere un poquito de conocimientos contables para poder hacer la estructura de flujo de caja y el balance inicial. Si de pronto no tengo esas competencias muy bien desarrolladas o esas habilidades para hacer un flujo de caja o un balance inicial, pues voy a complicarme y voy a tener dificultades para presentarlo. Por eso lo vamos a llevar a un ejercicio más sencillo que es un flujo de efectivo, donde solamente se colocan los ingresos, los egresos, se restan y el saldo que quede, si es positivo, son ganancias, si es negativo, son pérdidas. Y pare de contar. Eso sería todo lo que vamos a trabajar en esta última competencia. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Si no, pues para comenzar de una vez con un ejercicio. Vamos acá por el chat a ver si hay alguna pregunta. Jonis José García me levantó la mano. Sí, Jonis, adelante. Buenas noches, profe, ¿me escucha? Sí, señor. ¿Qué es margen de contribución de por producto? El margen de contribución es lo que llamaríamos también la utilidad o margen de utilidad.
Eso igual ahorita lo vamos a explicar detalladamente con un ejercicio, como les decía. Pero digamos que en general, de los 5 puntos que tienen que hacer el trabajo, ¿tienen alguna duda? Están escribiendo, pero no veo el mensaje. Bueno, Jorge Arturo también me levantó la mano. Sí, adelante, Jorge Arturo. Hola, profe, buenas noches. Profe, Buenas noches. ¿los valores, digamos, para este caso también son estimados o ya son más reales, más, digamos, teniendo en cuenta, por ejemplo, el valor del salario mínimo, o sea, ya más real, más realista? Sí, aquí lo vamos a aterrizar un poquito más a la realidad. Ok, profe. La idea es esa. Gracias. Listo, vale, con gusto. Bueno, pues entonces entremos en materia. Vamos a hacer una simulación para una empresa con valores reales, donde vamos a identificar lo que son los costos fijos, los costos variables y llamaríamos lo que son los costos totales. El costo total es una suma. Entonces esto no requiere mayor ciencia. Permíteme un segundo. Listo. ¿Qué ocurre entonces? Lo primero que ustedes tienen que determinar es cuál es el tipo de producto o servicio que ustedes van a trabajar, ¿sí? Determinando el tipo de producto o servicio, pues ustedes ya están en la capacidad de poder mm, colocar o de alguna manera ubicar en este cuadro los valores correspondientes a su emprendimiento. Pero teniendo en cuenta que la idea es que hagamos un ejercicio para todos, para que todos estemos como en la misma sintonía y no tengamos ningún tropiezo, hoy me voy a basar en una empresa o un emprendimiento que va a vender empanadas. Entonces, lo primero que yo voy a identificar acá son los productos o servicios. Entonces, voy a vender empanadas de carne y empanadas de pollo. ¿Listo? Precio de venta unitario. Normalmente el precio de venta unitario debe ser un precio que cubra tanto los costos como los gastos del negocio y adicionalmente les deje un margen de utilidad. Por ahora voy a colocar unos valores tentativos y dependiendo del ejercicio que hagamos con gastos y costos, nos vamos a dar cuenta si tenemos que hacer el ajuste o no de ese precio. Entonces, vamos a vender empanadas de carne a 2.500 pesos la unidad. Y las empanadas de pollo las vamos a vender a 3.000. ¿Listo? ¿Cuáles son las cantidades de unidades a vender? Bueno, esto sí tendríamos que trabajarlo teniendo en cuenta cuál es el total de costos y gastos. Inicialmente voy a colocar un valor de 100 unidades por cada una de ellas, para un total de 200 unidades que vamos a vender en este pequeño emprendimiento. ¿Por qué utilicé el ejercicio de las empanadas? Pues porque es un producto que se puede trabajar fácilmente y se puede explicar de una manera como más amigable. Entonces, para iniciar, debo determinar qué es un costo fijo y qué es un costo variable. Normalmente, cuando yo hablo de costos fijos, estoy hablando de lo que es un costo que, sin importar la cantidad de empanadas que yo haga, él se va a mantener estable o, como su nombre lo dice, fijo. Son valores que no van a cambiar ni se van a ver afectados por el nivel de producción. En los costos variables, por el contrario, sí vamos a hablar de esos costos que dependen directamente de la producción, o sea, de lo que realmente sería la cantidad de empanadas a vender. Entre más empanadas venda, el costo va a ser más alto. Entre menos empanadas venda, pues el costo va a ser más bajito. Porque este sí está relacionado directamente con la producción. ¿Vale? ¿Cuál es la idea entonces? Vamos a costear lo que es una empanada, ¿sí? Una empanada generalmente debe llevar dentro de sus insumos,
que sería lo que es la masa, que luego se va a colocar un relleno dentro de ella y eso posteriormente se pasa a fritar y queda lista para el consumo. Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos, normalmente uno que utiliza como costos variables, porque son costos de producción, o sea, hacer las empanadas. Vamos a colocar acá varios de los aspectos que podrían verse involucrados en lo que es la preparación de la empanada. Entonces, primero que todo, pues vamos a necesitar harina, ¿cierto? Harina de maíz. También vamos a necesitar papa. Vamos a necesitar adicionalmente margarina o mantequilla. Vamos a requerir también eh, cebolla, tomillo y laurel. Esto para hacer como el adobo. Vamos a necesitar la carne, ¿cierto? La carne y vamos a necesitar el pollo. Eso es lo que hace parte del relleno de esa empanadita. Ah, chafe. Ah, claro, ahora sí lo como. Listo. Vamos a ver qué más le colocamos a empanada. Coloquémosle carne, papa, harina de maíz, margarina, cebolla, tomillo, laurel. Coloquémosle sal. Ah, sí, y sal. Listo. Dejémoslo con esos ingredientes como básicos. Eso es un costo variable. ¿Por qué? Porque para cada empanada, si voy a hacer 100 empanadas, voy a necesitar una cantidad de estos elementos. Si voy a necesitar hacer solamente 50 empanadas, voy a necesitar los mismos elementos, pero en menor cantidad. Y eso hace que sean más económicos. ¿Listo? ¿Qué son costos fijos? Costos fijos sería, por ejemplo, el arriendo del local. Eso es un costo fijo que yo puedo tener. ¿Qué más sería un costo fijo? ¿Consideran ustedes que podría ser algo que se mantenga? Perdón, ¿me repites? Los servicios. Bueno, sí, podríamos decir que los servicios, lo que sucede es que normalmente ellos sí van a tener una variación, porque pues si vas a preparar más o menos, vas a gastar más agua, menos agua, más luz, menos luz, sobre todo gas, que sería lo que más se gastaría si voy a preparar más, menor cantidad. Podrían ser catalogados El costo de servicios, empleados. costos fijos o costos variables. Preferiblemente yo colocaría los servicios públicos dentro de los costos variables, pero específicamente lo colocaría como un gasto. Gasto. ¿Por qué es un gasto? Porque si vendo o no vendo, yo igual tengo que pagar los servicios públicos, ¿cierto? Los empleados me decían por ahí. Muy bien. Los empleados los vamos a colocar acá. ¿Qué más podríamos colocar como costo fijo? Algo que no se mueva, que se mantenga estable mientras venda yo mis empanadas. ¿Mm? ¿Cuántas personas vamos a necesitar para vender esas empanadas? Una persona que las prepare y otra que reciba el dinero, ¿cierto? O son dos personas, vamos a pagarle el mínimo a esas dos personas. Eso quiere decir que en total el mínimo está en 1.300.000, dos personas serían 2.600.000. ¿Sí? Aquí estamos utilizando ya valores más aproximados a la realidad. Puedo estarme desfasando en algunos datos, porque pues hay cosas que realmente no manejo muy bien como a la fecha, pero voy a tratar de hacerlo lo más apegado a la realidad posible. Vamos a Profe, hacer de cuenta que pregunta. tenemos un arriendo de 750.000 pesos. ¿Qué me decían por allá, perdón? De los empleados, ahí no le va a hacer lo de los descuentos para fiscales
subsidio de Pero eso lo hacemos transporte. en el punto 2, donde está el presupuesto de personal. Mire, cuando Ok, hablemos del personal, entonces vamos a decir cuántas personas necesitamos, cuáles son sus oficios, cuál es su salario, cuánto le pagamos de subsidio de transporte, cuánto le quitamos de salud, de pensión, de fondo de solidaridad pensional y el neto a pagar. ok, Incluso, gracias. listo, vale. Entonces, bueno, hasta ahí vamos bien. Vamos a colocarle algunos valores a esto. Para un paquete o una cantidad de 100 empanadas, lo que vamos a requerir, pues son datos que yo ya había conseguido previamente para que ustedes puedan entender un poquito más el ejercicio. Lo que vamos a hacer es colocarle estos valores. Permítame un segundo. Listo. Vamos a decir, bueno, la harina se va a comprar por una cantidad, para 100 empanadas, para estas 100 empanadas, vamos a comprar 1 kilo de harina. Y ese kilo de harina vale 2.500 pesos. ¿Listo? 2.500 pesos. Coloco esto en pesos para que todo me dé una vez en pesos. Listo. La papa. La papa también vamos a necesitar aproximadamente 1 kilo. Y ese kilo de papa está mucho más barato. La papa está a, digámosle que 2.000 pesos el kilo. Y sí me perdonarán, pero hace rato no compro mercado. Lo compra la señora, entonces no sé los precios exactos. La margarina. Digamos que vamos a utilizar una margarina, 1 kilo, aproximadamente 10.000 pesos. Ay, me pasa acá. 10.000 pesos de el kilo de margarina. Lo que es cebolla, cebolla, sí, cebolla, tomillo, laurel, eso va a ser aproximadamente eh, por gramos. Algunas serán por hojitas, como el laurel, por ejemplo, el tomillo también. Pero manejémoslo por gramos. Digamos que estos se van aproximadamente 50, 100. Pongámosle que sean más o menos unos 5.000 pesos acá, entre todas estas cositas. Puede que me descache, como les digo, no me dé exactamente el valor, pero vamos a tratar de hacerlo. 1 kilo de carne está aproximadamente en 16.000 pesos, está costosa. El pollo está más o menos a 15.000 pesos, 16.000 pesos también la libra, el kilo, perdón. La sal, el kilo de sal sí es barato, 2.000 pesos. Y aquí yo lo que hago es sacar los costos totales. Entonces vamos a sacar el costo de lo que es los costos fijos y los costos variables, o sea, debo sumar todo. Entonces yo aquí le puedo aplicar una formulita de sumatoria. Se me perdió. Insertar. Fórmulas. Acá está. Autosuma. Y vamos a sumar todos estos valores. Tengamos en cuenta que esos valores se van a sacar para 100 empanadas. ¿Listo? Esto tiene que ir hasta aquí nomás. Ok. Corto esto acá, lo coloco aquí, listo. Entonces tengo que en total, para 100 empanadas, se van a ir unos costos fijos y costos variables de 3.403.500 pesos. ¿Qué hago con los gastos? Los gastos también los relaciono acá. Entonces aquí sí voy a relacionar los servicios públicos. Esos pongamos unos servicios no tan caros, pongámosle 250.000 pesos en total. Vamos a manejar también como gastos de administración, pongamos una persona que haga como la parte contable.
Sí, que lleve la contabilidad. Y a esa persona le vamos a pagar, le vamos a pagar medio día, o sea, media jornada. O sea, le vamos a pagar 650.000 pesos. ¿Listo? Mínimo está en 1.300.000, entonces le pagamos la mitad. En gastos de venta, pues vamos a hacer publicidad. Esa publicidad nos cuesta 200.000 pesos al mes. Gastos de ventas también podrían ser vendedores, pero pues no vamos a recargar tanto el negocio. Y en gastos financieros vamos a tener, por ejemplo, el 4x1000. Vamos a tener las cuotas de manejo de tarjetas o de cuentas. Ahorita le coloco unos datos a esto como para que nos dé más o menos el ejercicio. Digamos que más o menos así por encima, estos serían unos posibles gastos que va a tener el negocio. Entonces, si yo sumo acá son 250, 650 son 900, más 200 son 1.100.000. 1.100.000, que en el 4x1000 se le vayan máximo 50.000 pesitos. No pongamos tan caro. Y que la cuota de manejo sea de unos 12.000 pesos o 10.000 pesos. 10.000 pesos al mes. Listo. Aquí estoy manejando la mayoría de los valores de los gastos en una escala de tiempo mensual, ¿vale? Lo mismo pasa acá con los costos fijos de arriendo de local y empleados. Estamos hablando en periodos mensuales. Listo. Ya aquí entonces tendríamos el dato. El dato nos da que la suma de todo esto son 1.160.000 pesos. Listo. Ya tengo costos y gastos. Entonces, yo puedo sacar acá el total de ventas de las empanadas. El total de ventas serían 2.500.000, perdón, 2.500 por 100. Entonces, estos 2.500 por las 100 empanadas que pienso vender son 250.000. Como se dan cuenta, ya ahí me va a dar un ejercicio donde tengo que cambiar las cantidades a vender. Y aquí hago la misma fórmula y me dice que voy a vender 300.000. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 100 unidades es muy poco para vender mensualmente, porque apenas voy a recoger 550.000 y entre los costos y los gastos se me van a ir aproximadamente 4.563.500 pesos. Entonces voy a tener que aumentar estas unidades acá. Pongamos que vamos a vender 1.000 y aquí también 1.000. Listo. Ahí ya ajusté el total entonces de esa venta de empanadas sería de aproximadamente, tu suma, 5.500.000 pesos. Listo. Tengo acá este valor más este, son 4.563.000, 5.500.000. Listo, perfecto. Hasta aquí ya saqué la primera parte, hice los costos y los gastos. Entonces, tener muy en cuenta qué es un costo fijo, qué es un costo variable, qué es un gasto de administración, qué es un gasto de ventas y qué es un gasto financiero. Ya cuando ustedes tienen clara esa parte, entonces calculan los precios de venta. Si yo lo sacara aquí nomás con estos valores, yo diría que tengo 5.500.000 de ingresos por la venta de esas empanadas, menos 3.403.500 de costos totales, menos 1.160.000 pesos de gastos. Eso quiere decir que me van a quedar 936.500 pesos de utilidad. Sin embargo, pues es una utilidad muy bajita para un mes. Entonces yo aquí podría manejar tal vez un valor un poco más grande, 1.200 y 1.200, para que sea un poquito más, digamos, el colchón, o tal vez con 1.500, porque tenemos que sacar también el tema de presupuesto ahorita, de personal. 1.500 empanadas. 1.500 empanadas, ahí sí. 1.500 de carne, 1.500 de pollo, son 3.000 empanadas.
que divididas entre los 30 días del mes me quiere significar que debo vender 100 empanadas diarias aproximadamente. Son solamente unos cálculos que hago teniendo en cuenta que se venda todos los días. Ahora, ustedes tendrían que mirar su caso particular. Si ustedes van a vender todos los días, si van a vender solamente de lunes a viernes, en qué cantidad van a vender. Obviamente, como esto es un producto que pues no puedo subirle tanto el precio de venta porque si no se va a ver la afectación en las ventas. Entonces lo que tengo que compensar es aumentando las cantidades a vender. Con esto ya tengo entonces 8.250.000, que eso sí me daría un colchoncito para poder decir, oiga, con estos 8.250.000 menos 1.160.000 de gastos, menos 3.403.500 pesos de costos, me quedan 3.686.500 al mes. Ahí todavía falta hacer algunas deducciones, pero vamos bien ya. Hasta aquí, hasta este primer punto, ¿tenemos alguna pregunta? Profe, preguntan que si esto usted comparte este Excel. Sí, sí, yo les paso eso. Gracias. Listo, vale. Por acá me dicen que en la costa no le echan papa a las empanadas. Bueno, sí, ya digamos, cada región tiene su propia forma de hacer sus productos. Incluso, pues yo soy de Ibagué y acá se consume mucho la lechona y el tamal. Y la lechona que hacemos en Ibagué o que se hace en el Tolima, pues prácticamente es muy distinta a la lechona que se vende en Bogotá, por ejemplo. Sobre todo porque allá le echan arroz. Nosotros acá no la consumimos con arroz. O sea, el relleno no lleva arroz, sino lleva esa arveja. Y eso es lo que hace que que haya unas particularidades. Por eso les digo, ustedes tienen que mirar cuál es la, digamos, la empresa que ustedes tienen, que van a trabajar, y pues obviamente si está ubicada en una región específica, pues cuáles son las particularidades de esa región. Ahí sí tienen ustedes que enfocarse en eso. Yo lo que hago solamente es revisar que ustedes hagan la estructura correctamente, ¿sí? O sea, que tenga costos, que tenga gastos, que tenga un presupuesto de ventas, y eso sería el primer punto. Ya en el segundo punto vamos a trabajar con un personal que necesitamos para mi empresa, para que funcione. Como esta es una empresa pequeñita, pues solamente va a necesitar una operaria que es la que va a hacer las empanadas y una, llamémosla vendedora. Claro que podría ser cajera, pero llamémosla vendedora para que no nos compliquemos. Cantidad, pues una y una. El salario son 1.300.000 por persona. Colocamos esto en valores en pesos. Creo que este no va en pesos. Es en formato de pesos. Listo. ¿Qué tenemos entonces? El auxilio de transporte. Si ustedes revisan los datos actuales nos dicen cuál es el auxilio de transporte para este año. Dice, el salario mínimo quedó en 1.300.000 y el auxilio de transporte es de 162.000 pesos. Pero ¿cómo funciona? Ese auxilio de transporte solo se le paga a la persona si gana menos de 2 salarios mínimos. O sea, deben tener en cuenta ese parámetro. Hasta 2 salarios mínimos, es decir, hasta 2.600.000, yo le pago auxilio de transporte a la persona. Si no se gana esos 2.600.000, sino más de ese valor, ya no tiene derecho al auxilio de transporte. ¿Listo? Esto significa que el total de vengado por la persona sería el 1.300.000 de su salario más los 162.000 pesos del auxilio de transporte. Como tenemos un mismo ejercicio para las dos personas, o sea, el mismo salario, pues lo que hago es repetir el valor y ya. ¿Cuáles son las deducciones por ley? Aquí en salud a la persona se le descuenta el 4%. En pensión también se le descuenta el 4%. Y el famoso fondo de solidaridad pensional solo aplica para las personas que ganen más de 4 salarios mínimos y ese equivale a un 1%. Entonces, ¿cómo funciona esto?
las deducciones de salud, pensión y fondo de solidaridad pensional se van a aplicar solo sobre el salario, no con el auxilio de transporte. ¿Sí? Solo sobre el salario. Teniendo en cuenta eso, entonces yo debo coger el 1.300.000 que le voy a pagar a la persona, lo multiplico por el 4% y eso me da un total de 52.000 pesos. ¿Listo? Este valor se repite. Bueno, aquí sí se corrió la fórmula. Este es sobre este salario. Listo. Y estos datos son iguales. Perfecto. Como es el mismo porcentaje, 4% de salud, 4% de pensión, que es lo que le corresponde al empleado y es lo que yo le resto de su trabajo, de su salario. Entonces, son 52.000 pesos de salud, 52.000 pesos de pensión. Como estas personas se ganan menos de 4 salarios mínimos, no aplican para el fondo de solidaridad pensional. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí tomo el total de vengado y le resto todas las deducciones. Quiere decir que esta persona se va a ganar 1.358.000 pesos. Como son dos personas que se ganan exactamente el mismo salario, pues sería el mismo neto a pagar. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta de este segundo punto, que es el presupuesto de personal? Vamos a ver el chat. Yo tengo una duda en lo del auxilio de transporte, Ingrid. Sí, ¿Es señora. necesario colocarlo? Si la persona gana menos de 2 salarios mínimos, sí. Sí debemos tenerlo en cuenta. Recuerden que dijimos que este ejercicio lo íbamos a tratar de hacer lo más apegado a la realidad. Y esa es la realidad. O sea, la ley dice que al trabajador, si se gana menos de 2 salarios mínimos, se le debe pagar auxilio de transporte. Y esos son los valores actuales para este 2024. De auxilio de transporte, de salud y pensión, cuando la persona se gana un salario mínimo. Ya cuando la persona se gane más del salario mínimo, pues ya lo que pasa es que van a cambiar los porcentajes, porque ya el 4% de 2 millones ya son 80.000 pesos. Si ya esperan, por decir algo, 5 millones de pesos, ya la persona está 5 millones, sería 1.300.000 por 4. 5.300.000, por ejemplo. Si una persona se gana 5.300.000, ya está por encima de los 4 salarios mínimos. Entonces, se le descuenta lo de salud, se le descuenta lo de pensión, no se le paga auxilio de transporte, pero se le empieza a descontar el fondo de solidaridad pensional. ¿Listo? De todas maneras, en el Word que les voy a compartir, también les dejé un enlace para una liquidación de nómina en Excel. De pronto los que tengan un poquito más de conocimiento sobre el tema, se pueden apoyar en esta ¿qué? Herramienta. Sin embargo, pues digamos que lo que no quiero es que se compliquen tanto. ¿Sí? Aquí ya está la herramienta diseñada, sería descargar, sacar una copia del documento y hacer los cambios. Lo que sucede es que ya cuando yo entro a hacer una liquidación de nómina, entonces es lo que me decían por allá antes de que iniciáramos la sesión, es que ahí también entra lo que son las deducciones de ley, ¿no? Lo que se le paga de aportes para fiscales, de riesgos laborales, caja de compensación y otras cosas más. Lo que sucede es que si los pongo hasta ese nivel, esto es un nivel un poco más alto, porque esto es un nivel prácticamente de un técnico en talento humano. Entonces no los quiero complicar hasta allá. Solamente que lo hagan de esta manera es bien recibido. Si ya usted dice, no, es que yo sí tengo algunos conocimientos o yo sé manejar muy bien el Excel, bueno, entonces se puede tomar la tareita de hacerlo en esta herramienta y seguramente le va a quedar bien. ¿Vale? Aquí en esta. Este liquidado de nómina. Que yo les comparto el enlace para que lo puedan tener disponible. No quiere decir que lo tengan que hacer ahí. Si ustedes gustan hacerlo, son libres de hacerlo. ¿Vale? Hasta ahí tenemos alguna pregunta. No, Aquí el señor. chat. Víctor, exacto, lo que tú me estás diciendo es cierto. Lo que sucede es lo que te comentaba ahorita. O sea, si lo hacemos así con toda esa rigurosidad de la ley,
pues tendría que liquidar también para fiscales, o sea, aportes al SENA, la caja de compensación. También tendrían que colocar la retefuente. Entonces, no quiero que se compliquen tanto. Si ustedes lo saben manejar, pues adelante. Pero si no lo saben manejar, solamente quédense con la explicación que les hice hoy para que no se compliquen y no se vayan a embolatar con esto. Aquí, ¿qué salvedad les voy a hacer? Cuando tengan dos personas que sean, por ejemplo, voy a tener dos vendedores. Dos vendedores quiere decir que yo acá coloco la cantidad de dos, pero al final debo hacer la conversión de que esto es por dos personas, o sea, debo multiplicar esto por la cantidad de personas. O sea, acá para este caso, esas dos personas se ganarían el 1.358.000 por 2, ¿sí? Por 2. Eso serían 2.716.000 pesos. ¿Por qué? Porque si la dejan así y ustedes me dicen que son dos personas, pues les queda una persona sin liquidar. Pues no va a recibir sueldo esa persona. ¿Vale? Para que tengan eso en cuenta. La idea es hacer un ejercicio un poquito más estructurado, pero sin irnos tanto a la rigurosidad de una liquidación de nómina real. Porque pues ustedes no han visto esa temática y no la hemos desarrollado ni la vamos a desarrollar porque el tiempo no nos da para eso. Por eso lo quiero hacer hasta ese punto nomás. Ya como punto número 3, vamos a hablar de los diferentes activos que vamos a requerir para mi empresa de empanadas. ¿Ustedes qué creen que voy a necesitar como maquinarias y equipos para poder yo elaborar o preparar esas empanadas? Paila, Listo, dame un segundito, ya la tomo en cuenta. Sí. Listo, ahora sí. Bueno, entonces vamos a necesitar una paila, sí. ¿Qué más vamos a necesitar? Una estufa. correcto. ¿Qué más vamos a necesitar? Una nevera, que las empanadas se tienen que preparar, se tienen que colocar un ratico en la nevera para que cuando se friten no se vayan a desbaratar. Vitrina, ¿Qué más? una vitrina, Una vitrina, muy bien, perfecto. ¿Qué más le necesitaríamos como activos para esa empresa de empanadas? Una balanza, profe. Una balanza, muy bien, muy bien. Mesas, vamos a necesitar unas mesas, vamos a necesitar unas sillas, porque la gente se sienta a comerse unas empanaditas ahí en el local sin problema, ¿cierto? ¿Qué profe, más yo pensaría colocaríamos? que los moldes para que todas queden estándar iguales. Bueno, un molde, muy bien. Vamos a necesitar por ahí ¿será que le metemos una cajita registradora al negocio? ¿Es qué piensan? Caja registradora. ¿Sí? Listo. Bueno, digamos que hasta ahí. La idea es, como les digo, hacer un ejemplo. Ustedes ya en su trabajo, digamos con su equipo de trabajo, sí lo van a hacer de la manera mucho más específica y se van a tomar la tarea de mirar todos los elementos. Bueno, entonces vamos a necesitar una paila, vamos a necesitar una estufa, vamos a necesitar una nevera. Que eso está, no sé por qué me lo toma sobre la izquierda. Pero una vitrina, una balanza, mesas, pongámosle unas 3 mesas como para que no se hagan así poquitas. Y pongámosle que a cada mesa le vamos a colocar 4 sillas, como son 3 mesas, entonces son 12 sillas. Los moldes, pongamos unos 3 o 4 moldes, pongámosle 4 moldes. Y la caja registradora una sola. Listo. ¿Qué vamos a colocar acá? ¿Cuál es el valor unitario? O sea, ¿cuánto vale una sola unidad de cada uno de esos activos que requiero? ¿Y cuánto sería el valor total? Que sería el valor unitario multiplicado por la cantidad. Entonces, digamos que una paila, ¿cuánto puede costar? Por ahí unos 25.000 pesos, ¿sería mucho? Digamos que sí. ¿Una estufa cuánto creen ustedes que puede costar? Es una estufa sencilla. Por ahí 120, no sé. Pongámosle 150.000 pesos, sí. O sea, pues acá yo creo que no somos expertos en eso, a menos de que tengamos un negocio.
Una neverita pequeña, ¿cuánto valdrá? ¿Por ahí 500.000 pesos? Está en 400, depende de la marca. 400. Listo, 400. No hay problema. La vitrina, pongámosle que 120.000. La balanza, yo creo que una balanza buena vale por ahí 60.000 pesitos. Las mesas, uy, esas mesas sí no son tan caras, unas mesas de esas Rimax. Por ahí a 50.000 pesos cada mesa. Y las sillas, pongámosle unos 40.000 pesos la silla. 20.000, 26.000 pesos cada silla. 26.000, son baratas Sí, señor. entonces. El molde, pongámosle que, no, esos moldes sí son baratos, a 20.000 pesos cada uno. Y la caja registradora sí pongámosle unos 300.000. Upa, que un valor más grande acá. En fin, se me fue un cero de más. Listo. Entonces, ¿cuál sería el valor total? El valor total sería coger la cantidad y multiplicarlo por su valor unitario. ¿Listo? Algunos como son de una sola unidad, pues no van a haber cambio, pero en otros sí se van a ver los cambios, vean. Vamos a tener, por ejemplo, las mesas de 50.000, vamos a pasar a 150.000, las sillas de 26.000 van a ser 312.000, los moldes de 20.000 van a pasar a ser 80.000. Entonces, nuestro gran total sería la suma de todos estos activos que requerimos para este negocio. Eso quiere decir que en total, los activos que requerimos para el negocio son de 1.597.000 pesos. Vuelvo y les digo, esto es un ejercicio, un ejemplo, no nos va a quedar pues tan real como sería un negocio ya colocándolo en el mercado, pero lo que quiero es que tengan ustedes una aproximación a lo que deben hacer dentro de su trabajo, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta de los activos? El chat, no, en el chat no veo nada. Creo que ese punto no es tan complicado, ¿cierto? Solamente hacer un listado, sacar las cantidades, los valores unitarios y multiplicar cantidades por valores unitarios y saberle el total. ¿Vale? Listo. Vamos a hacer una cosa aquí. Cambiar este de lado para que no tengamos inconveniente. Listo. Aquí viene el tema del capital. Entonces, ¿de dónde puedo yo sacar capital? O sea, plata. Pues de un inversionista, ¿sí? O un socio. Eso sería una primera fuente de dinero. Los ahorros. Esa sería otra fuente de dinero. Podría sacar un préstamo bancario, ¿cierto? Y digamos que esas son como las más utilizadas. ¿Tienen alguna otra fuente que ustedes crean que se deba colocar acá? ¿De dónde más podemos sacar dinero? Inversionista o socio lo voy a colocar acá. Pues, inversionista o un socio me puede dar dinero para el montaje del negocio, puedo tener unos ahorros o puedo hacer uso de un préstamo bancario o puedo mezclar las tres o dos, ¿cierto? Entonces, si yo analizo todo lo que llevo hasta el momento, así por encimita, aquí voy a necesitar 1.597.000, aquí son 2.716.000 de las personas de la nómina. 16 más 1.597.000 más lo que me dieron los costos y gastos acá, que eso fueron 1.160.000 más 3.403.500. O sea que mal contados para este negocio, acá me da una suma de 8.876.500. Redondeemos eso a 10 millones. ¿Sí? 10 millones, entonces digamos que yo tengo un ahorro de 2 millones de pesos. Y acá voy a necesitar un préstamo de 8 millones. ¿Sí? Cuando hago la suma, eso me da los 10 millones. Vamos esto a pesos. Listo. Y aquí no voy a pedir ni socios ni inversionistas. Lo voy a hacer de esa manera. Aquí es importante que cuando yo diga, es que tengo un préstamo bancario, el préstamo bancario son 8 millones. Digamos que ese préstamo lo voy a sacar a 36 meses.
Entonces, debo calcular la cuota de ese crédito. Cuando una cuota más o menos real, está como en el 1.6, 1.7. Un crédito normalito. Eso me da una cuota más o menos de 295.000 pesos. O sea, debo tener en cuenta ese cálculo. Ustedes también pueden sacar eso, hay unas aplicaciones que hacen esos cálculos o el mismo internet, ustedes buscan una calculadora o cómo calcular la cuota de un préstamo y solamente le ingresan la información y él les da los datos. Entonces, aquí vamos Ellos a tener tienen una cuota. simuladores. Señor, Ellos tienen simuladores, las entidades bancarias. eso, con los mismos simuladores, muy bien. Con eso se pueden ustedes, digamos que organizar. Entonces yo pues acá tengo también un simulador en mi celular, con eso hice la cuenta y dije, oiga, para 8 millones a 36 meses a una tasa más o menos del 1.6, me queda una cuota de 295.000 pesos aproximadamente. ¿Por qué necesito saber el valor de la cuota? Porque eso se me va a convertir en un egreso que voy a tener mes a mes, o sea, adicional a las ventas, a los costos, a los gastos, a los activos y al capital voy a tener un egreso adicional, que es la cuota que le va a pagar al banco por esos 8 millones que me va a prestar. Por eso la calculé. Hasta aquí en este punto de capital requerido, ¿tienen alguna pregunta? Miramos el chat. Veo preguntas. No sé si de pronto alguien quiera preguntar algo. Profe, esa cuota es para tenerla en cuenta que al final del ejercicio de ese punto, o cómo Es es al el más. final, en el punto siguiente, en el último punto, el quinto Ya. punto. Ese es el que ya vamos a hacer. Digamos que por ahora es solamente determinar cuánto requiero yo en capital total. Yo dije, pues a manera global voy a necesitar 10 millones de pesos, que fue lo que calculé aquí. Es el total que voy a requerir. Y esos 10 millones de pesos están distribuidos en 8 millones en un préstamo bancario y 2 millones de ahorros que yo tenía. Y calculé que esa cuota a 36 meses de esos 8 millones es de 295.000 pesos mensuales. Hasta ahí llega el punto 4. Por eso les preguntaba si hay alguna pregunta, alguna duda, pues para poderlos ayudar. Aquí me dice Jorge, todo claro. Listo, perfecto. Entonces pasemos al último punto. Punto 5. Un flujo de efectivo. ¿Qué es un flujo de efectivo? Es un cuadrito donde voy a organizar lo que son los gastos, los ingresos, perdón, los egresos y el saldo que me queda. Por lo menos debo hacerlo de 3 meses. Al menos colocar la información de 3 meses. Por eso estoy colocando mes 1, mes 2, mes 3. ¿Listo? ¿Cuáles son los ingresos que vamos a tener? Las ventas. ¿Sí? Ventas de las empanadas. Esos son los únicos ingresos que vamos a tener. Pero hay otro ingreso adicional. ¿Cuál creen ustedes que sea ese otro ingreso que puede tener el negocio? Mientras lo piensan, yo busco el valor de las ventas. Vean. Las ventas totales. El préstamo. Sí, señor. O sea, ese capital inicial, tanto el préstamo como el ahorro, es una inyección de dinero que voy a tener. Entonces, debo relacionarlo, pero solo se relaciona en el primer mes, porque es en el mes en que lo voy a usar. ¿Sí? 10 millones. ¿Por qué no se vuelve a colocar en el mes 2 o en el mes 3? Porque yo solamente inauguro el negocio una vez. O sea, yo solamente hago el montaje una vez del negocio. Ya de en adelante el negocio se debe mantener por sí mismo. Por eso solo lo relaciono en el mes 1. Pero muy bien, eso era. La entrada del préstamo más el ahorro que yo tenía, que es el capital inicial, 10 millones de pesos, me van a entrar ahí para ayudarme con el montaje del negocio. Y solo se le colocan en el primer mes lo que es el capital inicial. Entonces, yo aquí podría sacar el total de los ingresos. El total de los ingresos entonces sería sumar ese cuadrito de ventas y de capital inicial, y eso me da un total de 18.250.000 pesos para el mes 1, solo mes 1. Para los egresos vamos a relacionar todos los costos, todos los gastos, los activos, perdón, el presupuesto de personal
personal. Los activos, aquí me faltó una lineecita para el crédito. ¿Recuerdan lo que les dije de la cuota del crédito ahorita? Eso es un egreso, entonces debo tenerlo ahí en cuenta. Listo, perfecto. Los activos, así como el capital inicial, solamente se registran en el primer mes, que es cuando voy a arrancar. O sea, yo necesito comprar todos estos activos, la nevera, la estufa, la paila, la vitrina, una sola vez, porque es para hacer el montaje de mi negocio. Ya ahí en adelante, ellos me tienen que durar para seguir produciendo y llegar a un momento en el futuro, en 5 años, 3 años, 4 años, dependiendo de qué tanto uso y desgaste tengan, que los voy a tener que empezar a reemplazar. O voy a cambiar por una nevera un poquito más grande, o una estufa más grande, una estufa industrial tal vez. Voy a cambiar el local, entonces voy a necesitar más mesas. Entonces, cuando yo necesite hacer esas reinversiones, ahí en ese mes en las que se vaya a hacer, si es el mes 24, el mes 36, el mes 60, que serían 5 años, entonces ahí voy a volver a hacer una colocación de gastos, perdón, de egresos en activos. De resto solo se coloca una vez. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hago? Yo copio solamente los valores que ya tengo. En costos, me vengo acá a la primera página y estos son mis costos. En gastos, me vengo también acá a la primera página y son estos gastos. En personal, me voy a la segunda página y son estos gastos. Sí, gastos de personal. En activos, me voy para la tercera página y es este total. En el crédito, me voy para la cuarta página y aquí yo sé cuál es el valor de mi cuota mensual. Y lo único que hago acá al final es sumar esos egresos, a ver cuánto me da. Eso quiere decir que en mi flujo de efectivo sería la suma, o la resta, perdón, la resta del total de los ingresos menos los egresos. Y listo, perfecto. Ahí me dice que el primer mes el negocio me va a dejar 9 millones de pesos. Bueno, harto, pero digamos que esto fue por lo que colocamos valores así como muy aleatorios en algunas cosas y por eso de pronto nos da como esa impresión. Sin embargo, en el mes 2 y mes 3, haciendo de cuenta que las ventas son las mismas y que los costos y gastos son los mismos, vean que yo acá coloco los activos y el capital inicial lo coloco en 0, o sea, no hay más. Entonces, repitiendo este mismo ejercicio, para los 2 meses siguientes, el total de ingresos ya va a ser menor, que va a ser igual solamente a la suma de estos dos valores, de este valor, perdón. Que no me funcionó la fórmula acá. Autosuma, ahora sí. Y está lo mismo para aquí. Listo. Ya no voy a tener sino 8.250.000. Estos valores son exactamente iguales los unos a los otros. Entonces yo lo que hago es copiarlos acá. Vamos hasta aquí. Estos van para acá. Estos son iguales acá. Entonces tengo la misma cuota mensual. Y ahora sí los egresos van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque ya las sumas y restas me van a dar valores distintos. 8.250.000. Y esto también aquí me da diferente. 8.250.000 de total de ingresos. 7.574.000 del total de egresos. Eso me va a dejar 675.000 pesos mensuales de ganancia. Aquí ya se ve un poquito más conservador la cosa, ¿cierto? Este es el total de egresos. Voy a poner todo esto como subrayado. O resaltado, perdón. Egresos pongámoslo así en naranja. Los ingresos pongámoslos en verde. Listo. Y el flujo de efectivo que vamos a tener. Listo. Y estas serían las posibles ganancias de este negocio. Obviamente, como les digo, o sea, lo que traté de hacer fue un ejemplo usando un negocio. Obviamente las empanadas no se van a vender solas, van a necesitar también servilletas, van a necesitar que el ají,
que voy a necesitar también vender la bebida. Entonces, hay muchas cositas que de pronto no coloqué, pero la idea era como hacer un ejercicio lo más sencillo posible para que ustedes lo entendieran y pudieran entender muy bien la temática para el desarrollo de este modelo financiero. Ahora sí me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ya esa sería la totalidad del ejercicio, que sería lo que tendrían que presentarme como la última evidencia. Sí, con ese ejercicio así, claro, Néstor, se gana más el empleado que el dueño del negocio. Profe, Sí, Jonis. el Excel ese que acabo de hacer, o sea, así lleno el ejercicio nos Sí, yo facilita también se también. los envío por correo. En este momento yo lo puedo compartir, ¿sí? O sea, digamos, Y por el chat no lo puede compartir, ¿no? sí, por el chat lo puedo compartir. Lo que pasa es que lo que les decía la otra vez, o sea, no sé por qué Ah, no debe descargar, acá no debe no se descargar. deja descargar. Sí, por lo que ustedes como son correos Soy Sena, no los deja descargar. No entiendo por qué esa situación. Se supone que esa fue la orientación que nos dieron, que usaran correo Soy Sena, que porque era el correo de la entidad, pero resulta que no, ya no es así. Pero bueno, voy a darle acá el nombre, entonces modelo financiero, ejemplo. Listo, lo Instru- voy a guardar para que a ustedes les quede este documento disponible. Permítanme un momentico, guardo esto y ya los escucho en documentos. Ejemplo, modelo financiero, listo, guardar. Ya quedó guardadito. De todas formas, lo voy a pasar por acá, por si de pronto lo pueden llegar a descargar. Si no, pues, como les digo, yo les hago Sí. llegar eso. Ahora sí te escucho. Entonces, lo que le entregamos es solo el Excel, ¿sí? Puede ser el Excel o puede ser el Word, ¿sí? Ah, ok, Ahí no hay, digamos que inconvenientes con eso. ok. Puede ser cualquiera de los dos. Mm, ¿dónde está? No está dejando sacar el Excel. Bueno, de todas formas, la idea es que acá ya no deja ni siquiera compartir documentos. Bien, está muy restringida esta cuestión. O sea, han hecho una política de seguridad en la información en toda la entidad, pero se ha vuelto muy restrictiva. O sea, hay cosas que ya no podemos ni siquiera descargar, no podemos compartir. O sea, dice uno, bueno, llega el punto en que se nos vuelve demasiado incómodo trabajar con estas plataformas porque ya ni siquiera deja coger todos los elementos que requerimos. Pero bueno, no, igual como les decía, yo les comparto ¿por qué? Por el correo y les hago llegar la información. Sí me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, muchachos, porque pues si se quedan con dudas, no, no van a poder hacer bien la actividad. Sí me gustaría escucharlos frente a eso. Instructor, qué pena, pues como yo me conecté más tarde, yo no sé si usted al principio de la sesión habló sobre las otras dos evidencias que ya entregamos. Sí, sí hablé sobre eso. Ah, Les dije que en esta semana iba a empezar a calificar esas evidencias, ok, que gracias. lastimosamente seguimos sin poder acceder A la plataforma. a la plataforma. Entonces, las califico ahí mismo en ese Excel, lo voy a modificar, le voy a crear una columna de calificación para cada una de esas evidencias. Mm, Incluso para esta también pues ya quedó ahí diseñado, digamos, la columna y ya, esa es la idea. Ustedes puedan tener acceso a esas notas de una vez ahí mismo en la el misma Excel. hojita donde sí, la hojita donde ustedes presentan las evidencias. Gracias. ¿Listo? Bueno, vale. Pues si no hay más preguntas ni más dudas, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por haber asistido a la última sesión.
Ya lo que queda es solamente que ustedes hagan la entrega de las evidencias. Esta evidencia tiene plazo hasta el domingo, o sea, hasta el 21, para poderse presentar. Y la idea es que las otras evidencias, si no las han presentado, también ese sea el plazo máximo para enviarlas. ¿Vale? Listo, profe, muchísimas gracias. Gracias. Listo. Bueno, Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta mañana. bueno, vale. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz noche. Bueno, igualmente, hasta luego. Gracias, Instru. Chao, compañeros. Bueno, hasta luego. Que estén bien.